Todo tuyo. Bueno, profesor, comenzamos. Comenzamos. Mira, les quería pedir, José, si es posible que tú te ubiques cerca de donde estaba el ingeniero, porque desde allí escucho mucho mejor. Mientras más lejos, escucho con más eco y me cuesta, no sé si... Sí, voy a poner la cámara, esto en algo en alto para que pueda darse con la altura. Ahora, profe. Aquí. Ahora, profesor. Ahí. Le escucho bien, a ti te escucho bien, José. Mientras más te distancies, más eco me genera y más me cuesta escuchar. Entonces, si estás por allí, está perfecto. Aquí está bien. Sí, Perfecto. perfecto. Ok, bueno, vamos a arrancar. Entonces, vamos a dar inicio al acto de defensa de tesis de trabajo de grado del estudiante José Abraham Jiménez Omaña, quien nos va a presentar por esta vía virtual el trabajo que lleva por título La participación ciudadana en la gestión de la alcaldía del municipio Libertador, 1989-2008. José presenta este trabajo para optar al título de Magíster Científico en Planificación del Desarrollo, mención Política Social. Lo primero que vamos a hacer es darle 45 minutos máximo. Estoy seguro que al igual que los jurados valoraremos mucho la administración que haga del tiempo el estudiante. 45 minutos tiene máximo para presentar su trabajo y luego procederemos a escuchar los comentarios, observaciones o preguntas que tengan los respectivos miembros del jurado. Entonces, te cedo la palabra, José, y adelante con tu exposición. Gracias, profesor José. Gracias, profesor Carlos. Bueno, muy buenos días a todos, profesor Carlos Aponte, profesor Aguilar, profesor. Básicamente, este es el resultado de un trabajo que fue acumulativo, un trabajo que yo empecé a desarrollar ya a la altura del tercer semestre de mi estudio, pues, de mi escolaridad dentro de la maestría. Para robarlo, profe, para darle continuo. Profe, disculpe, ok. Básicamente empecé a abordar un tema que es la participación ciudadana en el municipio Libertador, en la ciudad de Caracas. Empecé entonces a investigar los diferentes puntos de vista y enfoques que hay sobre la participación ciudadana. Muchas experiencias, muchos conceptos hay en abundancia dentro de la bibliografía, dentro de algunas visiones en las capitales latinoamericanas, Santiago de Chile, México, Bogotá. Pero cuando llego a Caracas me encuentro con la sorpresa de que de Caracas muy poco, de Caracas como tal, siendo la capital de la República de Venezuela. Entonces, bueno, tomamos algunos conceptos, entre ellos el profesor Castellano Borqué, profesor mío durante mi escolaridad, que él dice que la participación ciudadana no toma decisiones. De igual manera, Villarreal Martínez, que dice que la participación ciudadana es involucrar a los ciudadanos de forma directa dentro de las acciones políticas, dentro de las acciones de las políticas públicas, en las políticas sociales. Nos encontramos también con divisiones más sociológicas, como Espinosa, que define la participación ciudadana no como una visión unívoca, sino un concepto que es vinculación. De igual manera, vemos otros conceptos como González Marrero, que hablan que la participación ciudadana es un proceso social. ¿Okay? Para nosotros, la participación ciudadana es un eje transversal de la política pública y en especial de las políticas sociales, porque es dimensión. Y esa ya enfoqué también lo que era el tema de tesis. Ahora, nuestro planteamiento del problema genera toda una serie de antecedentes previos, porque no que en Caracas no hubiera experiencias o iniciativas vinculadas a la participación, sino de repente no se habían conceptualizado o trabajado desde un punto de vista académico. Nos encontramos algunas, como ejemplo, el caso de Procopio, que se desarrolla a partir de 1974, en especial en el tema de la organización de un grupo de vecinos del área de Catia de Caracas, para tratar de vincularse a las políticas sociales y lo que antiguamente era la gobernación del Distrito Federal. Porque recordemos que el municipio Libertador es un municipio institucionalmente muy joven, que tiene 28 años, pero su historia como tal data de 1576. O sea, es algo bastante interesante. Ahora nos encontramos también con las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Y algunas consultas públicas hechas en la década de los 80, las mesas técnicas de agua en Antímano en la década de los 90, y ya un punto más moderno, más contemporáneo, empezamos a ver los comités de tierras urbanas y los consejos locales de planificación. Eso nos llevó entonces a nosotros a ir diseñando toda una serie de perspectivas hacia nuestro tema de investigación, principalmente a reconstruir todo el proceso histórico que se encuentre dentro no solamente de la vinculación de los ciudadanos dentro del proceso de toma de decisiones, sino también a la forma en cómo se construye la política social desde ese enfoque.
Ahora, eso nos hizo llevar a una tesis, un trabajo monográfico un poco descriptivo, porque no teníamos, como decir, los suficientes insumos de otros estudios académicos hacia enfocar la participación ciudadana. Encontramos algunos trabajos en la Biblioteca Municipal de Caracas, que eran trabajos básicamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico institucional y no desde el punto de vista institucional social. Depende de lo que tratamos de hacer nosotros acá. Nos concentramos entonces en ver los roles, el avance, las experiencias, las iniciativas participativas que empezaron a desarrollarse en 4 gestiones fundamentales. Primero la de Claudio Fermín, en 1989-1992, la segunda Aristóbulo Istúriz, en 1992-1995, la tercera Antonio Ledesma, de 1996 al año 2000, hay un motivo porque es hasta el 2000, y la de Félix Bernal González, del 2000 hasta el 2008. Para ver de qué manera ellos trataron de su enfoque, de su gestión, de su política, vincular a las organizaciones sociales a su gobierno. Vemos la importancia del tema por una cosa fundamental. Tuvimos la grata experiencia de durante 5 años ser director de la Biblioteca Municipal de Caracas y de alguna manera intercambiar un poco con unas fuentes documentales que están en la biblioteca. Pero Caracas tiene un grave problema. Su documentación, su memoria legislativa no está organizada. Y al no estar organizada, el proceso de sistematizar la información es bastante difícil, bastante complejo. Y bueno, de alguna manera creo que ese es uno de los principales aportes del trabajo de grado, que es tratar de rescatar un poco ese burulú, desde el punto de vista real, ese desorden que hay de la memoria de Caracas y tratar de darle un poco de organicidad. De alguna manera pensamos que la participación para nosotros es un elemento clave, porque hacer un eje transversal de la política es lo que nos permite a nosotros hablar de una concepción democrática de la sociedad como tal. El periodo delimitado también es importante. El nacimiento del municipio, 1989, y cerrando la gestión de Félix Bernal. ¿Por qué no abordar a Jorge Rodríguez? Porque, bueno, de alguna manera, como historiador, hay un tema que nosotros manejamos siempre, que es el tema de las subjetividades. Entonces tratamos de siempre mantener un periodo de 10 años de distancia de los hechos históricos que se estudiaron. Y también, por un evento más personal, porque yo formé parte de la gestión de Jorge, entonces de repente no quería tampoco permitirme a mí que alguna subjetividad saliera dentro del trabajo expuesto. Aunque yo sé que es difícil alcanzar la objetividad total, es siempre importante tener los aspectos académicos debidos. Hablamos un poco de la metodología, es una investigación documental de alcance descriptivo analítico, nuestra investigación es meramente cualitativa, utilizamos como técnica los análisis de contenido, la observación documental, la lectura evaluativa y la técnica de resumen. En nuestro trabajo, al principio, cuando lo empezamos a desarrollar en la materia de análisis de políticas sociales públicas, con la profesora Maigón, nosotros nos hemos planteado hacerlo con testimonio, hacerlo con historias vivas, y hemos planteado hacerlo con exmiembros de las juntas parroquiales, porque las juntas parroquiales, a pesar de que han sido neutralizadas dentro de la percepción actual de la política de Caracas, constitucionalmente existen, constitucionalmente tienen fijadas unas posiciones y unas funciones, y para nosotros son el primer anillo en el cual el ciudadano común aborda para tocar la política pública municipal y expresar la sociedad. Para ello desarrollamos unas revistas semiestructuradas, pero empezamos a tener un pequeño obstáculo, o un gran obstáculo, que la mayoría de las personas que entrevistábamos terminaban polarizándose hacia un sector de gobierno o hacia un personalismo político municipal. Entonces, nos llevó a hacer ingeniería del cuestionario, y en un momento que ya de 15 personas llevaban 2 o 3. Entonces preferimos, como por cuestiones de tiempo y de presentar el trabajo, posponer esa posibilidad de reconstruirlo desde el punto de vista de las historias vivas hacia el futuro, porque las investigaciones nunca terminan, siempre se siguen desarrollando. Y es importante entonces dejarlo bastante claro desde el principio, que por un tema de subjetividad no se pudo tomar más allá de eso, a pesar de que sí tomamos un trabajo que hizo la profesora Marta Jani, que de un momento, de la historia del Aristóbulo, que bueno, ya recopiló de ese momento histórico algunos discursos que les pareció interesantes y que los trabajamos. Pues. ¿Okay? Vemos entonces que cuáles son nuestros objetivos generales, que era caracterizar esa forma, ese rol y ese alcance de la participación ciudadana en el municipio, identificar enfoques políticos, describir las experiencias y los mecanismos de participación ciudadana desarrollados en estas gestiones y comparar
comparar sin generar un juicio. O sea, no decir, mira, la gestión de Aristóbulo fue mejor que la de Esma, no, sino desde su concepción, desde esa experiencia, ver cuál fue el resultado que generaron. ¿Ves? Uno cae en la comparación, pero no cae en el juicio de valor, o sea, de decir, no, tal, es mejor que otro, ¿no? ¿Okay? Ahora, vamos a la gestión de Claudio. Cuando Claudio Fermín asume la alcaldía de Caracas en 1989, como primer alcalde electo, por el voto universal secreto y directo, él empieza a generar todo lo que él llamó una nueva arquitectura institucional. Esa nueva arquitectura institucional fijó, por ejemplo, el tema de sustituir los programas que presentaban algunas fallas, algunos programas sociales que tenía la Gobernación y el Distrito Federal. Claudio empieza a reestructurarla y la participación ciudadana en este contexto queda limitada a la estructura institucional. ¿Qué significa esto? Es crear la figura de las asociaciones, se crea la figura de las asociaciones de vecinos, dentro de la ley orgánica del régimen municipal, se trae a colación algunas mesas de trabajo y unas experiencias, como en el caso de reuniones que tenía el ciudadano alcalde con los gremios de transportistas para la fijación de las rutas troncales en las parroquias San Juan y en las parroquias Antígonas, ya que el transporte para esa época era un problema, principalmente en los sectores periféricos de la ciudad de Caracas. Empezamos a ver que dentro de ese ámbito de sustitución, bueno, él constituye las unidades de atención a la edad preescolar, que le llaman UNAPRE, y el Programa Municipal de Atención Integral a los Niños, que es PRAMAIN. Entonces, bueno, él pretende, a través de esta nueva institucionalidad, atender a 30.000 niños entre 2 y 6 años de 232 centros educativos de la ciudad de Caracas. No hubo una discriminación en estos programas sociales de lo que fueran escuelas municipales, de escuelas de lo que era el gobierno del Distrito Federal, que ahora son escuelas distritales, o escuelas nacionales. Lo que se buscó, por lo entendido dentro de la fuente, era generar pues el abordaje de las escuelas más significativas de la ciudad de Caracas, por ejemplo la Eduardo Crema de Carmen. Ahora, aquí podemos ver cómo eran las formas de convocatoria para que los ciudadanos asistieran, puedan reunirse con las autoridades municipales, en este caso una convocatoria que hace la Comisión de Transporte y Habilidad, el Consejo Municipal de Caracas. Y esa convocatoria, bueno, es gorda el día, la fecha y el lugar, pero revisando las fuentes documentales no hay una sistematización de la reunión, ni cuántos asistieron, ni la minuta, ni nada por el estilo. Empezamos a ver un poco lo que fue la inversión social de Claudio Fermín durante su gobierno, principalmente por parroquias, algunas inversiones en obras de mantenimiento, en este caso fue la parroquia de San Agustín la que mayor mantenimiento tuvo. Vemos la inversión de obras de protección son construcciones de estas paredes para evitar derrumbes, este tipo de cosas, obras fisitarias, que son el tema del arreglo de la ciudad en función de evitar epidemias y pandemias, y obras deportivas, que en este caso fue la parroquia del Valle, la que mayor inversión en este periodo recibió de Claudio en ese aspecto. Son acciones que van buscando tratar de reforzar la presencia gubernamental hacia los sectores populares de Caracas. Vemos entonces algo que sí rescatamos a través de lo que se conoce como las prefecturas municipales. Hay algo que alegar, que las prefecturas municipales no pertenecían directamente a la alcaldía de Caracas, sino eran entes adscritos a la gobernación del Distrito Federal, y esto va a ser un punto bastante importante para la gestión de la gobernabilidad de la ciudad, que el alcalde de Caracas y el gobernador del Distrito Federal tuvieran alianzas políticas. En este caso, Claudio Fermín sobre eso. El alcalde y el gobernador del distrito eran militantes del mismo partido político, en este caso Acción Democrática, y eso permitía unas coherencias en el tema de cómo iba a ser abordada la comunidad, y unas coherencias en complementación de la política dentro de la ciudad. Entonces vamos a ver algunas cosas que sí rescatamos, que eran reuniones de asociaciones de vecinos en las 22 parroquias, entre fechas muy precisas, entre años 90, 92 y 90, 93, y empezamos a ver, por ejemplo, que en el caso de los 90, la concentración de reuniones se hicieron más que todo en el 23 de enero, donde se hicieron más de 260 reuniones, ¿verdad? No hay una sistematización de cuántos asistentes por reunión, solamente la cantidad de reuniones hechas. En el caso del 1992 fue la parroquia Santa Rosalía, lo que es ahorita el cementerio, todo el área del casco histórico de lo que es Boca Carpella, Barrio San Miguel,
toda esa área, la que mayores exponentes tuvieron acercándose a las 100. Ahora, les dije, la forma que se trabajara, las mesas de trabajo, la comunidad iba con un problema, se sentaba, se constituía una mesa y ahí se limitaba la participación porque inmediatamente era la institucionalidad que respondía. ¿Ok? Ya entonces la gestión de él nos llevó a analizar pues el punto de vista. Ahí traigo algunos periódicos de la época en que hablan algunos consultores de Acción Democrática, la posición de la mayoría de fracción de COPEI dentro del Consejo Municipal de Caracas en cuanto a manejo de presupuesto, ¿verdad? Vamos a ver entonces que en el tema de lo que era el Departamento Libertador para lo que es la Gobernación del Distrito Federal, se están agregando algunos programas sociales y algunos elementos que van dirigidos más que todo el tema de formación y capacitación de las comunidades. Por eso el tema de los talleres y charlas. Ok, adelante, profe. Por aquí que lo muevo, directo. Dale clic ahí para que recoja. Ok, para seguir con la orden. Ok. Llegamos entonces a la gestión de Aristóbulo Ituri en la alcaldía de Caracas. Antonio Ledesma, Claudio Fermín termina su mandato, inicia Aristóbulo. Aristóbulo realmente para la época fue un batacazo. Nadie se esperaba que Aristóbulo Ituri ganara las elecciones. Y Aristóbulo gana. Y de hecho los sectores que adversaban a Aristóbulo fueron los principales defensores de que Aristóbulo asumiera la alcaldía. Hay un cuento bastante interesante que él asumió la alcaldía yendo al Chore en chancletas porque ni se imaginó que había ganado. Aristóbulo empieza con una visión un poco diferente de Claudio Fermín. Él habla de la parroquialización del gobierno y empieza a constituir lo que se conoce como los gobiernos parroquiales. Ya. Los gobiernos parroquiales o los gabinetes parroquiales. Entonces, él empieza a constituir mesas de trabajo con las juntas parroquiales y a la vez involucrando a la comunidad con los jefes de las juntas parroquiales. Entonces, eso empieza a generar sus planes de gobierno. Una cosa bastante ventajosa para él fueron que dentro del marco electoral, la causa R gana 19 juntas parroquiales. Y esas 19 juntas parroquiales que ganan la causa R le permite a él hacer un diagnóstico. Entonces empieza el alcalde de Caracas a reunirse en comunidades. Algunos números nos hablan de 200 asambleas, otros un poco menos. Pero lo interesante de todo esto es que a partir de esta experiencia de las 80 asambleas se constituye el presupuesto del municipio Libertador, que ese momento asciende a 419 millones de bolívares. Y nos parece aún más interesante porque es un antecedente de lo que nosotros llamamos presupuesto participativo. Es muy interesante por eso. Ahí Aristóbulo arranca entonces el plan, la Caracas que queremos. Y empieza entonces a trabajar en función de ese plan. Al principio de su gobierno, de su gobierno municipal, él empieza a tener algunos problemas, más que todo con el tema del consejo municipal, porque gana la mayoría de las juntas parroquiales, pero pierde la mayoría de los concejales, que son los que aprueban el presupuesto del alcalde. Entonces, Aristóbulo va a tener una gran diferencia entre obras ejecutadas y obras terminadas, y eso va a ser porque a veces él denuncia, Aristóbulo denuncia, que dentro de la alcaldía hay un gran volumen de corrupción y de corruptela, hay más de 22.000 trabajadores que no saben dónde están. Él empieza a limitar nómina y empieza a negociar con los sindicatos en Caracas la salida de estas personas. De igual manera, el plan Caracas que queremos empieza a responder a dos problemas fundamentales que ya para la época son visibles. Uno de ellos es la bonería, la economía informal, que está completamente apoderada de la región del centro histórico de Caracas, y el otro problema básico va a ser, el tema de las obras infraestructurales de la ciudad. Entonces, en función de eso, Aristóbulo hace una reestructuración de la alcaldía, tratando de buscar, responder a algunas cosas, y empieza entonces a generarse el tema del plan que tiene este impacto de 419 millones. Ok, caemos entonces, como les decía, el tema de los boneros y el problema de los sindicatos. Pero lo rescatable de Aristóbulo como tal, para mí, va a ser lo que él va a hacer con las juntas parroquiales. Él constituye gabinetes técnicos. Y esos gabinetes técnicos generan una experiencia muy innovadora desde el punto de vista participativo, que son las mesas técnicas de agua. ¿Por qué empiezan a ser innovadoras? Porque el problema del agua es un problema de todos, empieza a involucrar a la gente sin
sin los canales políticos. Entonces uno empieza a encontrarse en Antímano vecinos que hablan el tema de las obras necesarias para poner las tuberías, que evitar líquido llegar a sus hogares, sin el tema de que yo soy ADECO, tú eres compañero, yo soy la causa R, sino que es un problema común. O sea, esa necesidad de que un problema común hizo que la gente participara de manera muy obvia hasta que se empoderara de la acción política. Y eso es lo que me pareció innovador de Aristóbulo hasta este punto de vista. Entonces, bueno, a través de estas mesas, estos gabinetes técnicos también da la posibilidad a la gente de priorizar cuáles eran los problemas fundamentales de su zona, de su comunidad, de su área parroquial. ¿Verdad? Entonces, bueno, él también empieza a generar algunas experiencias organizativas. TV Caricuao 1993 es una, Proyecto Calle de los Niños es otra, que es un problema de rescatar un poco los niños de la calle, con actividades lúdicas, actividades recreativas en el área. La transformación de las 35 asociaciones de vecinos, por ejemplo en el caso de Macarao, para la distribución de la leche dentro del sector, el tema de la conformación de las mesas técnicas de agua, y jornadas de recolección de desechos, limpieza de estacionamiento y previsión de servicios básicos. Ahora, este fue un plan que no encontramos desde el punto de vista presupuestario. Aristóbulo, en una entrevista, bueno, él dice que él tomó los recursos del despacho para poder impulsarlo, ¿no? Que se llamaba Caracas a la carga, pero Caracas a la carga era que la alcaldía colocaba los cepillos, colocaba las escobas, colocaba las carretillas, y los mismos vecinos, bueno, vamos a echar este show, porque es un problema, la basura, ¿no? ¿Ok? Ya, voy avanzando aquí. Ok. Bueno, si es 175. Vemos entonces lo que planteó las mesas técnicas, y lo interesante para cerrar con las mesas técnicas de agua es que todavía en el barrio Santa Ana y en el sector de Carapita, el sector de los Manguitos, en este momento todavía siguen existiendo. O sea, fue bastante exitosa esa posición. Llegamos entonces con Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, de todas las autoridades municipales, o todos los alcaldes, es la que para nosotros tuvo un plan, o un diseño de un plan, ¿no? Él gana la alcaldía ampliamente, queda a través del método de Hong Kong una mayoría dentro del Consejo Municipal que le va a permitir el manejo de los recursos presupuestarios, y él lanza lo que conocemos nosotros como el Plan Estratégico de Caracas. Pero el Plan Estratégico de Caracas no va a ser una gestión de su gobierno, no, es una actividad previa que él ya venía desarrollando como candidato. Y esa gestión la hizo, bueno, organizando un espacio o unos encuentros que él hizo entre el 20 y el 23 de agosto, que se evocó como Encuentros Internacionales de Actores Locales Económicos, la ciudad productiva. A él llamó al Metro de Caracas, llamó al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, llamó a la Universidad Central, llamó a un conglomerado de instituciones que piensan y se preocupan un poco por el tema de la ciudad, de construir una ciudad de todo, y bueno, los reunió en un espacio y generó un plan de acción directo para la ciudad de Caracas. Entonces, el plan de acción, bueno, se basaba básicamente que era necesario que se insertara dentro de Caracas un concepto claro, un desarrollo local y sostenible. Que para eso fuera posible, era necesario que la participación ciudadana fuera transversal de la política. Pero la forma como lo organiza es a través de vecinos expositores. Un proceso en el cual un vecino, dentro de su asociación de vecinos, bueno, toma la palabra, toma la representatividad, va y se convierte en una especie de enlace institucional con los demás agentes de la alcaldía. Por el caso de Corporación de Servicios Municipales, o en el caso de la Fundación Social de la Alcaldía de Caracas, Funda Caracas, en el caso de Funda Patrimonio, o algunas instituciones bastante claras. Ahora, lo interesante también es que este vecino expositor mayormente también era resultado de que, bueno, era simpatizante del partido político de Antonio, y bueno, había también el feeling político partidista. Ahora, algunas acciones concretas que él empieza a establecer es la producción de la economía informal dentro del centro de Caracas. Esto es algo que viene llevándose de que Caracas es constituida como municipio, el Cabildo Fermín, el tema de la buhonería, y para el periodo de Antonio la buhonería sigue siendo un problema, entonces lanza un decreto en el cual la prohíbe y recoge a todos los manteleros que hay en el centro de Caracas para el momento. El programa de salubridad de Caracas, por el problema del agua potable, entonces constituyó una red de camiones cisternas para tratar de abordar el tema del agua.
las MTA que había dejado en Touro, las mesas técnicas de agua siguen funcionando. Él las trata de vincular a esta red de camiones cisternas. No sé hasta qué punto llegó el tema, porque no me arrojó esto. De igual manera, el proyecto Promueva, en este proyecto era el mejoramiento infraestructural de los servicios del barrio San Miguel, de la parroquia La Vega, pero hay también un punto importante, que aquí en Promueva hay una participación del sector privado, porque trata como de vincularlo dentro de su gestión, y la operación que quiere Caracas, ¿verdad? Que quiere Caracas, al igual que Touro, un espacio en que el alcalde buscó espacios de encuentro con las comunidades. Entonces, bueno, para estas fechas tenemos más o menos, se calcularon 45 asambleas, pero sin saber la cantidad de participantes de esas asambleas. ¿Ok? Empezamos a ver un poco cómo fue el tema de las políticas sociales de él, cuántas reuniones con asociaciones de vecinos se hicieron, los 316, la incorporación de 540 voluntarios jóvenes como promotores de la juventud, y los programas sociales, cómo fueron más o menos insertados. Vemos que para esta fecha de 1996, la mayor fuerza iba hacia el tema de las becas escolares, ¿verdad? Como tal, vemos también que él incorpora algo que llama el plan o el programa Alcaldes Somos Todos, que también va hacia buscar mayores índices de participación hacia lo que conocemos nosotros como las becas ecológicas. Entonces empezamos a ver pues la conformación de las mesas técnicas, las acciones acordadas con las comunidades, jornadas de discusión, programas de transferencia a las comunidades, cursos de capacitación para los vecinos y eventos con miembros de las comunidades, en el caso de este plan en específico, ¿no? Vemos algunas acciones de operaciones para 1997 y vemos que el mayor gasto público en inversión se va a hacer en el programa UNAMPE, que es en las unidades de atención de niños y niñas, básicamente, como tal. Ahora, bueno, empezamos a ver que hay una necesidad de sistematizar, y entonces, en este periodo, que hay bastante información, Antonio Ledesma decide constituir la Dirección Superior de la Alcaldía, que es un ente adscrito al despacho que se va a encargar de centralizar la información de todos los entes, todas las entes institucionales. ¿Okay? Vemos los avances de participación y promoción comunitaria en el alcalde para su plan operativo, el mayor gasto hacia las ayudas económicas tramitadas de despacho. Un ayuda por una operación, para compra de lentes, bastones, sillas de ruedas, ¿ok? Y más que todo el área de inversión en educación y salud para 1998, que ya es prácticamente el cierre de su gestión, y vamos a ver que las becas, con la renovación de becas y las jornadas integrales de salud en las comunidades van a ser sus dos principales fuerzas, ¿no? Ahora, Antonio se va a quedar hasta el 2000, por un tema de lo que fue la llegada de Hugo Chávez al poder en el 98 y todo lo que fue la constituyente del 98. Eso va a hacer que el alcalde de Caracas no va a poder renovarse y va a mantenerse con un tema de continuidad administrativa un año o 2 años más. ¿Ok? Llegamos a Freddy Bernal, 2000-2008. Freddy Bernal es interesante porque él empieza a constituir una red de vecinal para denuncias por el tema de inseguridad, que va a ser uno de los principales temas que él va a tratar de abordar. Crea un banco de empleo, porque para ese periodo, en el año 2000, el desempleo en Venezuela es alto, principalmente en Caracas. Entonces decide crear pequeñas brigadas o pequeños círculos patrióticos de limpieza, y la gente se les pagaba con comida, o una bolsa de comida, o se les pagaba con un incentivo, pero el tema era organizarlos, en función de incorporarlos a las políticas sociales de la alcaldía. Entonces, bueno, al principio lo llamó círculos patrióticos, después los llamó cooperativas, como tal. Después las integró, las conformó en cooperativas, y eso va a ser una denuncia que se le va a hacer más adelante, que es el tema del cooperativismo, de cómo fue ahora el cooperativismo en Caracas. Pero lo interesante es que, bueno, estas unidades se incorporaron a la Corporación de Desechos Municipales con el tema del manejo de los desechos del municipio Libertador. Él lanza un plan junto con Cónica y Fucusca que llama la Caracas Bonita, y ese plan de Caracas Bonita es manejar el tema de la basura, que también es otro tema neurálgico de la ciudad de Caracas, de la existencia del municipio. Vemos entonces que después Freddy Bernal lanza el programa Rector 2000. En el programa Rector 2000 es importante verlo. Vamos a ver el volumen en inversión de los presupuestos aprobados que hay. Y a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando que el mayor monto está en gastos no clasificados sectorialmente. Ojo,
la alcaldía dice, bueno, el banco de empleo. Ahí se gastaron el banco de empleo, pero no estaba justificado la inversión de más de 10 millones de bolívares para esa época, porque no, que un ser humano con 10 millones siempre un avión. Pero bueno, en esta época vemos que acá es la mayor parte. También nos pareció interesante que, a pesar de que queda la red vecinal, hay poca inversión en el tema de la seguridad y defensa, comparado con el tema, por ejemplo, con ciencia y tecnología. Me pareció interesante de él que él crea la Oficina de Atención Ciudadana. Ojo, hasta esa fecha no había un ente parecido dentro de la institucionalidad municipal que tomara esa visión. En el año 2006 era un tema bastante interesante que todavía tiene una vigencia, que es que Caracas es ingobernable y es necesario empezar a dividir Caracas en municipios. Entonces, hay dos iniciativas que surgen, uno del Comité Pro Defensa de la Gran Caracas, que es constituir 10 municipios con las 22 parroquias, pero al final se impone una percepción de una mayoría del Movimiento Quinta República en la Asamblea Nacional, que es conformar gobiernos parroquiales. Entonces, esto va a ser como el jaque mate anunciado a las juntas parroquiales, que van a empezar a ser sustituidas por otro tipo, por los SEMAI, por centros de atención directa a la comunidad. ¿Ok? También en esta época se lanza el famoso decreto de regulación de tenencias de tierra. Entonces, el alcalde Freddy Bernal empieza a preocuparse por el tema de la conformación del Comité de Tierra Urbana y forma grupos de promotores sociales para que vayan a las comunidades y empiecen a organizar las cartas de barrio. Una de las primeras experiencias en cuanto a eso. En el año 2003, la alcaldía de Caracas inicia el proceso institucional de creación de los consejos locales de planificación, o un aspecto participativo. Entonces, bueno, ellos hablan de que son espacios orgánicos en el cual se va a integrar la comunidad al desarrollo de la política social del municipio. Entonces, empieza a hablarse de la descentralización como bandera política, empieza a hablarse de los presupuestos participativos, empieza a hablarse desde el punto de vista de la acción social, a involucrar a los miembros en esto. Cada parroquia posee su consejo local de planificación, conformado por 73 miembros, con la presidencia del alcalde. El alcalde es el rector de cada uno de los consejos locales de planificación. Que eso es importante decirlo, ¿no? Ahora caemos en un tema también que aquí tengo al profesor Aponte, que estudió mucho el tema, que fue la incorporación de barrio adentro. Cuando ocurre la tragedia de Vargas en el año 99, bueno, hay una experiencia de la incorporación de los médicos cubanos, el tema de la atención de la población, y la alcaldía de Libertador para el año 2003 suscribió un convenio con el gobierno cubano para empezar a conformar los ambulatorios. Entonces, bueno, en caso de Libertador se constituye 20 ambulatorios financiados por la alcaldía. Se incorpora un nuevo modelo de atención integral que, bueno, que ahorita está allí. Aquí ya el profesor Aponte, el tiempo me dirá hasta dónde llegó de su trabajo. Llegamos entonces al Plan de Integral de Desarrollo Local de FREI, que es el Instituto para el Desarrollo Local IDEL, adscrito a la alcaldía, tratando de buscar cómo incorporar todo este manejo de elementos que hay. Vemos sus acciones y operaciones para el año 2005. Vemos que la mayor atención de la alcaldía fue al tema de lo que maneja la autorización de viaje de niños y el tema de atención de niños hospitalizados en los centros de hospitalización. Pero Freddy, cuando ya termina su primer mandato, se quiere reelegir y hay un problema, que Freddy se dedicó más al partidismo y menos a su gestión. O sea, bueno, eso lo va a generar un conflicto desde el punto de vista político, que él decide resolver, bueno, tratando de hacer un plan milagroso en su último año de alcalde, antes de su reelección, y bueno, queda la recuperación de los espacios históricos de Caracas y definitivamente la prohibición de la economía informal. Gana otra vez Freddy Bernal y es cuando entra en vigencia la primera ley de los consejos comunales del 2006. Para Freddy Bernal, los consejos comunales tienen que ser incorporados al gobierno, pero dentro de su gestión fue una idea muy transitoria, porque realmente no logró terminar de involucrarnos en su gestión o tratar de generar mecanismos para que ellos se involucraran. Porque estaba el tema de que el presidente Hugo Chávez pierde el referéndum consultivo en 2007 y los consejos comunales salen de la paleta porque querían ser incorporados a nuestra constitución y bueno, lamentablemente para esta gestión no es posible. Entonces bueno, hasta el año 2009, que es aprobada la nueva ley de los consejos comunales por la Asamblea Nacional, es incorporada como tal a través de la Asamblea. De igual manera, otro problema que enfrenta Bernal es su separación de Juan Barreto, a pesar de que eran del Movimiento Quinta República los dos,
no hubo la posibilidad de generar alianzas estratégicas, y esto fue un problema que tuvimos en las entrevistas. Había barretistas, había bernalistas dentro del mismo sector gubernamental o pro-gobierno, y el enfrentamiento entre ellos dos evitaba que hubiera podido haber espacios de alianzas estratégicas entre la alcaldía metropolitana y la alcaldía de Libertador para tratar de crear canales de participación que hicieran posible la solución de los problemas de la ciudad de Caracas como tal. Vemos entonces algunos temas de lo que es la participación como tal, el criterio de cada uno. Para nosotros, Ituri, en el tema de la incorporación de la mesa sistémica de agua, fue más asertivo al tema de la participación ciudadana. Ledesma, desde el punto de vista de la planificación del desarrollo local, fue más coherente con el desarrollo de un plan como tal. Empezamos a ver los criterios, formas, roles y alcances en cada una de las gestiones, y las formas, bueno, cómo se hacían, pues, o cómo se elaboraban, formas coyunturales, asambleas ciudadanas, instancias de capacitación, los comités locales, consejos locales de planificación, consejos comunales y comités de salud. Llegamos a esto. Caracas puso una institucionalidad muy incipiente, de verdad, 28 años institucionalmente, está mucho más atrás. Esa institucionalidad no ha madurado, más que todo con el tema de la participación. Como la veamos, son cúmulos de experiencia, no hubo continuidad en muchas gestiones, porque cada gestión venía a reestructurar la alcaldía, y todavía sigue siendo una bandera política de todos los candidatos a alcalde: vamos a reestructurar la alcaldía. Como le dije, las mesas técnicas de agua para nosotros fue lo más cercano al tema de la participación ciudadana, o abordarlo dentro de la parroquia Antímano como tal. Vemos que, como dije al principio, Antonio Ledesma fue el más cercano a tener un plan de Caracas o desarrollo local que incorporara la participación ciudadana a través de las casas municipales de asamblea ciudadana. El segundo periodo del periodo invernal se plantea por primera vez la palabra poder popular, pero para él es una idea mucho más de transición, no es una idea firme, como lo puede tener Jorge Rodríguez en su momento. Del enfoque metodológico, lo que nos habíamos propuesto al principio, que era sistematizar a través de cuestionarios semiestructurados experiencias de los voceros y voceras de juntas parroquiales, no se hizo posible por el tema de la polarización política. Creemos que es importante que no se pierda eso, que dentro de un periodo se pueda desarrollar, porque la memoria viva es lo más destacable que hay. Por eso quedamos en el punto de vista documental. Y bueno, esta investigación tuvo bastantes dificultades, a pesar de que, como les comenté al principio, tuve la experiencia de ser una autoridad municipal, y eso me permitió tener acceso a algunas informaciones que otros no tienen. Pero más que todo, por los informes de la Contraloría Municipal, están prohibidos, están vejados, no tienen acceso al público. Mucho material que está aquí está muy deteriorado, y bueno, hay silencios, y esos silencios uno lo pone a pensar. Y bueno, esperemos que esto sea un paso para que podamos alcanzar a otras ciudades de América Latina que sí están más sistematizadas o más organizadas en el tema de la participación, como Quito, Santiago de Chile, Buenos Aires, México, Sao Paulo. Allá el profesor Darcy Ribeiro en Sao Paulo hizo un trabajo bien interesante de la participación ciudadana, de recopilarlo. Aquí en Caracas, bueno, espero que esto sea un primer acercamiento. Muchas gracias. Como que tiene una banda. No, bueno, profe, 7 minutos más lo que pensaba. Bueno, muchas gracias, José, por tu exposición. Fue muy clara y precisa, fue muy fluida. Te agradecemos la presentación que nos hiciste. Ahora procedemos a la ronda de comentarios, observaciones o preguntas de parte de los jurados, a los que agradezco su presencia y el esfuerzo que hicieron de leer el trabajo y estar hoy acá. En primer lugar, démosle la palabra al profesor Carlos Ajelvis de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, y luego de concluido que tome la palabra el profesor Carlos Aponte del CENDES, y finalmente yo agrego unos comentarios por último a lo que ustedes ya hayan comentado. Muchas gracias. Adelante. ¿Me puedo sentar? Bueno, gracias por la oportunidad. ¿Me escuchas bien, Carlos? Sí, perfecto.
Ok, perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad. Hice mis observaciones en la casa y un poquito desordenada en la presentación, ¿no? Una cosita que me llama la atención es, para que hagas una revisión del trabajo nuevamente, en algunas partes, por ejemplo, o sea, por el estilo de presentación del trabajo, no sé qué normas, si usan las normas APA en el CENDE, no sé cómo trabajan. Por ejemplo, tus formas de cita. Revisa porque hay veces que tú subrayas el título de los libros y en otros aparece sin subrayar. Esas son cosas que yo le llamo de carpintería. Revisa de todo modo, porque sé que hay un momento que uno se monta tanto que uno, eso se le pasa por alto siempre, a todo el mundo, tranquilo. Y otra cosa que en la bibliografía vi que algunos libros aparecen, pero no los citas dentro del trabajo. Recuerda que cuando tú citas un libro aparece en la bibliografía, si no lo citas. Esas son cosas que yo llamo de carpintería, pero eso ya es una cuestión ya que uno está saturado. Después que salga aquí, descansa un poco la mente, y después te pones a revisar y vas a corregir eso. Fortalezas del trabajo. Me llamó mucho la atención del trabajo fue que tú lo delimitaste, ¿no? A unas experiencias concretas, específicamente a un periodo determinado en Caracas. Me pareció interesante ese tema, solo que el tema de la participación es mucho más amplio. Yo creo que te conformaste con unos cuantos conceptos y es una discusión bastante amplia. Por ejemplo, uno de los autores que yo considero básico es Nuria Culí Grau, ¿no? Nuria Culí Grau tiene un libro excelente editado por el CLAP y, o sea, ese libro todavía no ha sido superado para mí, desde mi punto de vista, en cuanto a los alcances que ella tuvo a nivel teórico, ¿no? Y el tema de la participación ciudadana es muy amplio y hay mucha producción aquí en Venezuela. Bueno, no mucha producción, pero está presente y, por ejemplo, hay una edición hecha por esta gente del CESAP, cuando hubo el intento de la reforma constitucional, bueno, cuando se reformó la constitución, que se aprobó en el 99, varios trabajos de CESAP sobre la participación ciudadana, inclusive aquí se venía hablando del tema de la participación comunitaria. Maritza Montero es vamos, en la psicología social, a nivel latinoamericano es reconocida. Lo que pasa es que en Venezuela como que la gente se quedó con el libro de ella de alienación e identidad nacional, pero ella tiene un trabajo en la participación comunitaria muy interesante que deberías revisar. Yo aspiro, espero que tú sigas desarrollando este tema. Te insto a que lo hagas, porque por ejemplo, como tú lo delimitaste tanto, bueno, tú me cerraste las posibilidades, claro, esto es sugerencia, ¿ok? Velo como una sugerencia. Como cerraste el espacio a un periodo y te quedaste con unos conceptos, dejaste por fuera muchos aportes importantísimos. Por ejemplo, el tema de la participación no es nada novedoso. Okay, a nivel de debate público en Venezuela sí es novedoso, pero cuando tú revisas la experiencia, los planes de la nación, yo revisé los planes de la nación cuando hice mi tesis de maestría, mi trabajo final de la maestría, del primer plan de la nación hasta el actual se habla de la participación ciudadana. Ya en la década de los 60 se habla de la participación comunal. ¿Okay? Incluso en los libros del profesor Silvio Castellanos de planificación editado por el CENDE aborda ese tema que en la década de los 60 hubo como una moda por la participación comunal, pero como estaba la cuestión de Venezuela, la presencia bipartista era tan fuerte, estos partidos trataron de penetrar esas experiencias de participación. Hubo la experiencia, por ejemplo, de la gente de Elías Santana con lo que llamaban FACUL, ¿no? Eso de las asociaciones de vecinos, es interesante que vayas revises un poquito esas experiencias. Inclusive el profesor Edgardo Lander tiene una serie de textos donde reflexiona sobre la gente de FACUL, ¿no? Él decía que eso era, la participación ciudadana estaba asociada a la defensa de la propiedad privada, ¿no? Una visión que él dice burguesa, pues. Y también tenemos un libro clásico editado por la de Julieta Fada Corodi, que no me recuerdo el nombre ahorita, pero ella habla del tema de la participación ciudadana en el ámbito de las demandas por vivienda, con el caso del INAVI, ¿no? Y ella hace una comparación de la noción de participación ciudadana que tenía Acción Democrática y COPEC, para ese momento era un partido que tenía la hegemonía del poder, y se relaciona el tema de la participación ciudadana con la demanda de acceso a vivienda, ¿no? Como el de Elías Santana, el trabajo de Elías Santana hablaba básicamente de la gente que vive aquí en el Cafetal, con la cual el Cafetal, ellos se organizan para defender su espacio vital, porque estaba ahí. Hay otra cosa que me llamó la atención, que tú, de Marta Hanecker, hubiese podido sacar mucho más información, ¿no? Porque ella se le reeditaron varios de esos trabajos que desarrolló con Aristóbulo Turi, por ejemplo, con Sassi Camilo Alandar, algunas experiencias que ella las reeditaron y te hubiesen servido bastante porque efectivamente tú en el trabajo demuestras que a nivel de participación
uno puede concluir que Aristóbulo Istúriz fue el que tuvo como esa iniciativa y que tuvo mejor experiencia. Sin embargo, hay una interpretación que tú deberías hacer, teniendo en cuenta que fue una de, digamos, de las mejores experiencias a nivel de participación, porque Aristóbulo Istúriz no fue reelecto, ¿verdad? ¿Por qué no fue reelecto? Interpreta, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué él no fue reelecto? Aristóbulo Istúriz sí tuvo un acercamiento a la población. Se supone que el sistema político venezolano, en la Constitución, es transversal a la participación ciudadana. La participación ciudadana, artículos 62, 70, casi que toda la Constitución tendrá como 30 y tantos artículos que aluden de manera directa e indirecta a la participación ciudadana, ¿no? Porque todavía no se ha logrado tener éxito en eso. Se supone que el sistema político, cuando gana la causa R, que también en el Estado deberías incluir un poquito ahí también, hablar de la experiencia también de Clemente Escoto en la alcaldía de Caroní. En el CEN hay un libro editado donde él inclusive habla de su experiencia participativa. Pues la causa R llega con esa filosofía de la participación, ¿no? Clemente Escoto y Aristóbulo Istúriz la ponen en práctica, ¿no? Es como esa parte incipiente de la participación. Hay otras afirmaciones que hay que revisar. Hay que revisar en qué sentido. Tú dices, por ejemplo, que la democracia no puede existir sin la participación ciudadana. Puede existir sin la participación ciudadana fácilmente, ¿no? Si tú lees a un autor como Robert Dahl, dice que le llama la poliarquía, ¿no? La poliarquía puede existir con altos niveles de abstención. Dice, bueno, mira, los altos niveles de abstención no necesariamente implican que la democracia esté fallando, sino que hay actores políticos que les favorece eso y es menos gente quien rendir cuenta. Porque está la discusión entre la democracia participativa y la representativa. Esa dualidad de la democracia está en un libro muy famoso de David Halt, Modelo de Democracia, que básicamente la democracia participativa se la abroga a la izquierda. La izquierda es la que ha asumido como bandera la democracia participativa y esa es la bandera de la izquierda. Dice que mientras más participación haya, es mejor la democracia. Ciertamente se le puede dar la razón. Inclusive hay algo que tú planteas ahí también dentro del trabajo, que es la crítica que se le hace al proceso de descentralización. Dice que el proceso es que tú lo presentaste aquí en el trabajo de cuando se quiere dividir a Caracas en 11 municipios, ¿no? Que ahorita Oscar Arnal, como candidato a la alcaldía de Caracas, él propone retomar eso. Pero recuerda que hay una cosa que está dentro del gobierno. Tú hablas de que, por ejemplo, no querías polarizar, tú quisiste ser como escéptico en el trabajo. Pero es interesante porque dentro del gobierno, a pesar de que ellos se nos presentan como algo uniforme homogéneo, hay disparidad entre ellos, porque Stirner habla de dos grupos dentro del gobierno que él identifica. Lo que identifica que eso se relaciona mucho con el tema de la participación, porque el tema de la participación, por ejemplo, Julieta Fada habla de, citando a Carol Pateman, que tú la citas en el trabajo, habla que existe una participación desde arriba y una participación desde abajo. ¿Qué quiere decir la de arriba? Que de arriba hablan de participación, pero ya es una pseudo participación porque ellos invitan a la gente a participar, pero ya ellos tienen las decisiones tomadas. Y está la participación desde abajo, que es la espontánea, que la gente participa, se organiza y el poder se adapta a lo que las personas demandan, ¿no? Algo así como las mesas técnicas de agua, ¿no? Las mesas técnicas de agua fue una suerte de participación donde hubo equilibrio entre las bases y digamos, los actores políticos del gobierno. Por cierto, hay también un libro editado por la UCD, se llama Todos por la Esperanza, un psicólogo social, que creo que es Euclides Sánchez, si mal no recuerdo, y habla de la experiencia de Casalta, la gente de Casalta, cómo se organizó para resolver su problema habitacional y cómo esa gente todavía existe esa experiencia de que en Casalta, inclusive aquí en el posgrado de humanidades, si mal no recuerdo, entonces está psicología social, ellos anualmente hacen un diplomado y le piden a la gente que se implique y que tienen que ir a Casalta, pues todavía existe esa experiencia, ¿no? Está hablando de los días de la democracia, de que participan desde arriba y de abajo. Fíjate tú que el tema de la participación, por ejemplo, en cuanto al gobierno Bernal, no hay como esa, ¿cómo se dice? Ese impulso tan fuerte como lo hubo con Aristóbulo Istúriz, ¿no? La participación como que en estos últimos años, bueno, puede seguirlo trabajando hasta la actualidad, por lo del poder popular es algo como etéreo, todavía es muy discursivo, pero todavía no hay como una iniciativa real de desarrollar la verdadera participación. Hay experiencias muy puntuales, ¿no? Se pueden conseguir y te podrías a trabajar con eso, ¿no? ¿Qué más? Lo que pasa es que como te dije que tengo las observaciones desordenadas,
Entonces estoy aquí buscándola aquí. Bueno, ya te hablé de la participación. Bueno, el tema de la participación aquí. Ajá. Última sugerencia. Pues básicamente estas te las doy como sugerencia, más que todo observando el trabajo. Te invito a que trates de reconstruir. No importa que no sea oficial o oficiosa, cosa, pero trata de reconstruir esas experiencias que tú abordas dentro de este trabajo. Trata de reconstruirlas con los testimonios. Por ejemplo, Arconada, Santiago Arconada, es un actor que estuvo ahí y está vivo. Y él te puede, vamos a decir, remitir a otros actores para que los reconstruya. Porque al final es interesante por lo que tú señalas, no hay una sistematización. Pero tú eres historiador, ¿no? Bueno, tú como historiador vas a tratar de reconstruir eso, porque eso sería el otro aporte que tú harías. Por lo menos a mí me pareció interesante que tú planteaste el tema de la participación durante esos periodos. Me llamó mucho la atención y cuando revisé, bueno, me quedé como que con más ganas de averiguar más cosas, ¿no? Ya es el trabajo tuyo, bueno, yo te estoy dando esa responsabilidad, de que trates de ampliar y reconstruir eso. Es muy importante, porque es un aporte bastante interesante para los que nos interesa el tema de la participación ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener que buscarte gente como Arconada y otros actores que, bueno, inclusive cuando se planteó la ley de los consejos comunales, que ahora es ley orgánica de los consejos comunales, esa ley iba a pasarse sin la aprobación de los actores. O sea, la ley de los consejos comunales es una ley que aprobaron, no se sabe cómo, si no se fue en un conciliábulo, una oficina cerrada, y cuando fueron a aprobarla, un grupo le interceptó y dijo, no, pero esa ley no puede ser, esa ley tiene que ir de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la participación real ahí de la ciudadanía? Y otra sugerencia. Cuando uno escribe de manera pedagógica. Tú escribes como para los grupos de pares. Y una cosa que me llamó la atención fue que tú hablaste de vincular la participación ciudadana con la política social. Y si bien incluiste tu definición de participación ciudadana, no bien de política social. ¿Qué se entiende dentro del trabajo por política social? ¿Ves? Porque cuando tú me das ese concepto, ya sé más o menos hacia dónde vas tú. Entonces me quedó esa inquietud y dije, bueno, tú me hablaste de la participación ciudadana, chévere, ese tema parece interesante. Vinculándolo con la política social, pero entonces cuando reviso, ¿dónde está tu noción de política social? Entonces eso me dejó así como que me generó ruido porque dije, bueno, me vendiste una cosa y finalmente es otra, ¿no? Te enfocas. Yo no sé si lo hiciste, bueno, como yo soy mención política social, vamos a poner mención política social, mencionarla para cubrir ese espacio, ¿ok? Ojo con eso porque yo le digo al estudiante, cuando tú redactas de manera pedagógica, no redactes como, bueno, ellos son profesores y saben lo que es política social, redacta para alguien que no sepa. Recuerda que eso es la labor pedagógica de uno. Cuando uno redacta, no redacta ni para sí ni para los grupos de pares, sino para la gente que no conoce el tema. Yo siempre les sugiero eso a los estudiantes. Bueno, salto a la observación, porque tengo respecto al trabajo. Bueno, entonces, ¿voy yo? Sí. Chévere. Bueno, fíjate, yo voy a intentar ser muy breve y voy a hacer unos comentarios muy generales. Este trabajo me parece que tiene dos méritos importantes. Uno es que es un proyecto claro, bien orientado, bien delimitado, muy factible, es decir, es un buen diseño de un proyecto y contribuyó a que se pudiera lograr en lo que es su segundo mérito, un tiempo muy breve, ¿no? La celeridad con la que se produjo me parece que es otro mérito que hay que anotar, es decir, este trabajo evidencia que se puede hacer un trabajo de grado en un tiempo razonable, ¿okay? Que no hay que pasar 3 años para hacer, sino que sobre todo que quien esté interesado en hacerlo más brevemente puede hacerlo más brevemente. Sin embargo, la celeridad tiene un costo, ¿okay? Y además aquí se ahorraron tiempos que todavía permitían desarrollo complementario formalmente hasta marzo y después con las prórrogas que siempre se han utilizado generalmente, pero en todo caso, especialmente hasta marzo había como tiempo de poder desarrollar más el trabajo. Digo que la celeridad puede afectar la calidad fundamentalmente en lo que tiene que ver con dos dimensiones principales. Por una parte, tiene algo que ver con lo que planteaba ahorita Carlos, que hay una debilidad de la revisión bibliográfica y vinculada con eso hay un delimitado desarrollo conceptual. ¿Okay? Y el caso del concepto de política social yo creo que es muy importante, es decir, la omisión de un concepto, aunque fuese elemental, pero además la omisión de la revisión de algunos esquemas de abordaje de lo que es la participación en la política social. Por ejemplo, hay unos trabajos excelentes de Martín Tanaka en ese
en ese campo, que además ayuda a esquematizar un poco la información en cuanto a cuáles son los actores, el tipo de actores que participan, qué implica la participación de distintos tipos de actores, si son los partidos, si son las organizaciones no gubernamentales, si es la comunidad, cuál es entonces lo que se entiende propiamente como participación ciudadana, cuáles de esos rangos son todos en una parte. Digamos, hay una omisión en el desarrollo de ese tipo de temáticas que me parece que es importante en el caso de, digamos, de un vacío, digamos, una limitación que tiene el trabajo. Fuera de que, de algún modo, la primera parte del trabajo, pese a que es un trabajo muy bien delimitado, que tenía un diseño muy coherente, extrañamente tiene reiteraciones, tiene un poco de desorden complementariamente, cosa que además no es muy propia del estilo de José, que yo lo conozco porque fue alumno mío en la maestría y sé que no acostumbra a tener ese tipo de reiteraciones y tal. Bueno, digamos, esos son, tienen una dimensión formal. Es decir, yo creo que yo quisiera así como destacar el caso de la omisión de Nuria Cunil, por ejemplo, en el tema de participación es importante, pero también, por ejemplo, la revisión del concepto de democracia y de participación, algo de revisión de Sartórico, que es más o menos este esquema de desarrollo de la participación desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, pero que es la participación subordinada o autónoma, que como dice Sartori, no se puede hablar de participación democrática si no es participación autónoma. ¿Okay? Entonces, digamos, eso es muy importante porque puede haber participación, Bernal puede tener formas de participación, en las gestiones más recientes eso también puede existir, pero una participación que generalmente se ha ido haciendo cada vez más subordinada. Eso diría Sartori, no es participación democrática, ¿no? Entonces, los totalitarismos acostumbran promover la participación subordinada, ¿no? Fidel Castro tiene grandes marchas del pueblo y tiene elecciones donde participa el 90% de la población con un 99% de la aprobación. O sea, ese es... En Chile también existía formas de participación en Chile. Como Cunil decía que Chile, por ejemplo, la participación del CIE, disculpe por la interrupción, sí, pero se usa en regímenes tan disímiles como democracia y dictadura. O sea, en Chile había participación. ¿Pero qué? ¿Por qué lo hacía Pinochet? Porque como no había partidos políticos de oposición, la gente se organizaba y participaba. Pero no era una democracia, una dictadura. Sí, y digamos, es cierto, se omitieron, digamos, algunos debates que están asomados. Por ejemplo, el debate sobre el mito de la participación, que tú lo asomas citando a varios autores que lo mencionan, entre otros versículos, ¿no? Que dicen que hay el riesgo de asumir la participación como una panacea y que en realidad hay un mito de la participación y lo planteaba de algún modo Carlos, no toda participación implica democracia, ¿no? Depende de si es una participación autónoma, pero además puede haber democracia, como también lo planteaba, donde no haya un desarrollo participativo significativo. Se ha como generado un mito de la participación que tiene que ser adecuadamente calibrada, ¿no? Y entre eso, por ejemplo, el hecho de que Isturias haya perdido la alcaldía es uno de esos elementos que llama reflexión. Es decir, yo recuerdo siempre que cuando, durante el primer año, donde estaban engatillados los panes de la causa, muchos amigos estaban ahí metidos, y entonces uno le decía, bueno, vale, ¿qué pasa? No estamos en asamblea, en la discusión de para dónde van. Yo recuerdo que José Ignacio Calvo sacó un artículo brillante donde decía, mire, señor Isturias, a usted lo eligieron para que decidiera qué había que hacer, no para que preguntara qué es lo que había que hacer, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí esa lentitud en la toma de decisiones fue muy importante. Entre otras cosas, esas anécdotas que tú comentabas, yo creo que Aristóbulo, cuando salió del poder, decía, bueno, miren, Manuel Rosales plantaba florecitas en las avenidas del Maracaibo y con eso ganó las elecciones. Yo la próxima vez que gobierne pongo a participar a la gente, pero seguro que si es lo mismatica. Una segunda observación es lo que tiene que ver con algunos vacíos no resueltos en información histórica. Y fíjate, yo diría que ahí tú de algún modo lo vas a entender en el trabajo, tiene también que ver con el problema de cuál es el papel del abordaje de política social, porque a veces se disocia con respecto al tema de participación. O sea, de repente pierde la lógica
del análisis de la participación en las gestiones y pasas a analizar directamente lo que son resultados de la gestión social. Y, digamos, está bien que lo refieras, pero no es el centro del asunto, ¿no? Entonces, aunque pierde la conexión por medio. Fíjate que este vacío de información histórica es especialmente relevante en los casos donde era más difícil conseguirlo, que era en el caso de Claudio y en el caso de Ledesma, ¿no? Muy especialmente en el caso de Ledesma, que tuvimos, dice al final, es decir, tú sobre todo cuando haces el recorrido de Ledesma, pasa un poco una revista de lo que se ha hecho en lo social, hay muy poca información de participación, en Fermín tampoco te resulta muy fácil, además lo rellenas de algún modo con referencias a la gobernación del Distrito Federal, pero en el caso de Ledesma, rematas diciendo, bueno, que querían hacer entrevistas y empiezas a plantear lo que en la conclusión además refuerza, que fueron las dificultades de los cuestionarios. Fíjate, si hubiese existido más tiempo para la elaboración de este trabajo, por ejemplo, creo que este esquema de entrevistas semiabiertas o de entrevistas abiertas, no necesariamente un cuestionario, podría quizá haber ayudado a obtener información complementaria. Yo entiendo, digamos, que ahí hay apuestas, hay decisiones que no son solo de carácter estrictamente académico, son decisiones personales, y yo creo que este trabajo está bien y llego hasta aquí y yo no quiero poder invertir mi tiempo en otras cosas. Yo entiendo que eso es totalmente legítimo, además, ¿no? Entonces, pero había la posibilidad en todo caso de que algunos de estos vacíos se hubiesen evitado. Te pongo por caso, por ejemplo, pensando en lo que tiene que ver con la dimensión de política social, que hay una omisión, por lo menos, que es muy relevante, que es la del proyecto Catuche, como referencia. Y yo diría que posiblemente, tú mencionas mucho, por razón, a las mesas técnicas de agua, pero el proyecto Catuche es quizá la segunda referencia de más relevancia en todos estos años, porque además fue un modelo que era como la representación venezolana de las alternativas para la habilitación físico-social de sectores populares y de barrios en Venezuela, que luego inspiró el inicio de las gestiones del chavismo, que después fueron cercenadas con la sacada de Josefina Baldó del CONAVI, ¿no? Pero en todo caso fue una experiencia muy relevante en el campo de lo social y de la participación en lo social. Fíjate que estos esquemas, por ejemplo, el del bordaje de Tanaca, algunos estudios que no están ahí, por ejemplo, el trabajo de Carlos Miguel, que no aparece mencionado sobre, aunque es en aritmética, es un estudio de presupuesto participativo, el trabajo de Carlito, que es sobre participación y cómo fue concebida en los distintos planes de la nación. El caso de mi trabajo sobre participación comunitaria en la política social durante la gestión de Chávez, donde además hay algunos elementos conceptuales que podrían haber sido de utilidad. Fíjate, una de las cosas que es muy relevante es que quizá el análisis desde el punto de vista sectorial se pierde un poco porque trabaja mucho con programas, pero por ejemplo hay una cosa que a veces se omite, que es que todas las políticas de desarrollo urbano en nuestra ciudad son parte de la política social local, sobre todo. Y es más, cuando uno ve los presupuestos municipales, la mayor parte van hacia desarrollo urbano como desde el punto de vista sectorial. Son el mayor gasto de lo social y son uno de los gastos principales. Creo que es el principal gasto sectorial en general, aparte de esas cosas de los gastos no clasificados sectorialmente que abundan en el mundo municipal. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque eso ayuda un poco también a equilibrar en desarrollo urbano cómo fue la participación, cuánto se gasta en educación. ¿Hay participación? ¿No hay participación? Eso es importante, eso no es importante. La propia experiencia de Barrio Adentro, yo creo que tú la refieres, pero valía la pena como condimentarla más, pues, porque tiene una riqueza muy especial, una experiencia muy interesante. En todo caso, fíjate, están estas dos visiones básicas, la debilidad de la revisión bibliográfica complementada con el limitado desarrollo conceptual y estos vacíos de información histórica, especialmente en los periodos de Fermín y sobre todo en el periodo de Ledesma, y la omisión de algunos casos particulares como el de Catuche o un abordaje muy rápido de la Constitución del 99, que tiene una gran significación por postular la supuesta democracia participativa y protagónica, ¿no?
Pero en todo caso, genéricamente hay algo que también trasluce de nuevo, que es que hay una potencialidad muy importante de análisis, hay riqueza de información que se procesó, más que en el trabajo mismo. Yo creo que en el diseño que está en la base del trabajo se evidencia que hay una potencialidad para poder desarrollar a futuro un conjunto de estudios complementarios. Bueno, muchas gracias, profesores. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo les agradezco mucho, creo que José también, los comentarios muy completos, muy reflexivos, evidencian una lectura muy crítica del trabajo y son muy buenos como aportes, si José lo considera, para eventuales mejoras y sobre todo, más que en el mismo trabajo de grado, ya sabemos las condiciones restrictivas que tiene cambiar un trabajo de grado a esta altura, sobre todo en su línea de investigación, proyectos que continúen a partir de aquí y que tengan en cuenta todas esas observaciones que en general yo comparto. O sea, en primer lugar, sí tengo la impresión de que el desarrollo conceptual en materia de participación, particularmente entre el debate de participación y democracia y el participación en la política social, que era el propósito específico, están de alguna manera subdesarrollados, producto en parte también de la premura y sobre todo yo entiendo, eso lo entiendo de parte de José, de la concentración que tuvo en la recolección de información empírica y las dificultades que enfrentó para la recolección de información empírica. Sin embargo, por eso mismo yo felicito en general el esfuerzo de recopilación de información. Sé que no fue fácil. En general, el trabajo tuvo un propósito de caracterización y yo no sabía que José era historiador, sino hasta hace pocos días. Entiendo ahora el enfoque que le dio, sobre todo caracterizar el proceso de una manera muy amplia, en el sentido de que abarca la dimensión política, la dimensión social y la dimensión institucional, que se mezclan en la descripción analítica que va haciendo de cada uno de los periodos, y a la vez me parece que en general él enfrentó varias tensiones, lo conversamos en distintos momentos del trabajo, y que intentó resolverlas de manera práctica. Y creo que eso se nota de cierta manera, la tensión entre hacer una descripción y hacer un desarrollo más explicativo de las diferencias. Eso fue un factor que él estuvo lidiando. La tensión entre abordar la gestión pública de manera general y la política social de manera particular. También el profesor Aponte lo acaba de señalar, se nota esa doble dimensión en el ámbito de estudio y él intenta, pues, de alguna manera práctica solventarlo. Y luego las mismas caracterización de las experiencias, porque claramente estamos hablando de experiencias muy diversas a lo largo del periodo de estudio, experiencias caracterizadas por el control político, la administración municipal, experiencias más autónomas, con un espacio más abierto para la participación social. Y claro, o sea, en parte esta distinción entre experiencias se hubiese enriquecido con unas categorías conceptuales más precisas, como las que señala el profesor Aponte, el profesor Helvis. En ese sentido, me parece que sus observaciones son muy acertadas. Yo realmente no quisiera agregar mucho más, porque además en mi rol de tutor, en parte soy corresponsable de estas debilidades, yo las conocía, las conversamos en algún momento con el profesor Aponte. Sin embargo, yo quisiera destacar el esfuerzo que hizo José en materia de recolección de información empírica y el potencial que tiene a partir de este trabajo de ir ampliando en el sentido tanto del tipo de información que recolecta como el tipo de preguntas que puede indagar. Porque si algo hablábamos es que Caracas, como capital sudamericana en general, está muy desarrollado el estudio sobre participación y tiene que ver mucho con lo que decía José, no hay memoria institucional, hay mucha discontinuidad entre las gestiones. Entonces uno confronta Caracas con Buenos Aires, con Quito, con Bogotá, sobre todo con Bogotá, y se enfrenta a una brecha muy grande. Este tipo de trabajos ayudan a empezar a rellenar esa brecha, y por eso yo lo felicito en general, porque además sé que las condiciones en las que trabajó no fueron fáciles, y hizo un gran esfuerzo por hacer lo mejor posible. Yo le cedo la palabra a José para que haga algunos comentarios sobre las observaciones que se hicieron, que trate de ser lo más breve posible, y luego procedemos a la deliberación. Gracias, profesor Carlos. ¿Me escuchan? Déjame levantarme para que vea. Me senté, profe, para descansar un poco. Bueno, primero gracias al profesor Ángel, el profesor Carlos Aponte, el profesor Carlos Rodríguez, esta oportunidad. A ciencia cierta, sí lo sabía, que había unas debilidades conceptuales. Básicamente,
no traté de ser el tema de la celebridad, sino traté de concentrarme en lo que buscaba. Hay una abundante biografía, hay una abundante conceptualización. Yo creo que nada más el concepto de participación en sí mismo es un trabajo de toda la vida, nada más eso, porque encontrábamos de todo. Pero cuando me iba a Caracas, cuando agarraba las pinzas y cerraba, wow, ahí ya se veía bonito. Ese era el tema. Por eso es que lo que me encontraba era más que todo enfoques jurídicos. Encontré trabajo de la profesora Nubia Cunil, me encontré. De hecho, lo cito como estudios previos, me llega a la memoria. Pero me encuentro también con un trabajo en la Universidad del Zulia, pero jurídico. Entonces, me enfoqué más en tratar de reconstruir un proceso histórico que veía que no había. O sea, de sistematizar algo que no estaba sistematizado, que yo intenté sistematizar. Y esas fallas me invitan a mí a revisar, me invitan a mí a mejorar, porque yo no quedo aquí, yo continúo. Y de alguna manera mi interés es que este trabajo se enriquezca más de todos los elementos que me han señalado y me ponen a revisar y me ponen a estudiar algo más para tratar de esos huecos o esas fisuras que tienen, colocarme pues, el elemento conceptual necesario que haga posible que el trabajo tenga una dimensión exacta. Me llevo eso, digamos, profesor Carlos. Me parece interesante el tema de la experiencia de Catuche, y no la conocía, me acabo hoy de referenciármela para buscarla y agregarla. Me llegó a la cabeza una idea que mencioné en el trabajo que fue Promueva, que fue la misma visión de Antonio Ledesma, y bueno, me llevó eso. Catuche fue como el antecedente. Sí, me llevó el tema de la dualidad, de la democracia, también el profesor Helvi. Ahora el tema de la reelección de Aristóbulo, es cierto, fue tanto su concentración en tratar de captar como izquierda la participación como bandera política, que al final de su gestión política, su gestión de alcalde, eso le generó un desgaste, que Antonio Ledesma como candidato supo capitalizar muy bien, y bueno, obviamente logró la victoria. Me llevo también el tema de que es verdad, a veces la celeridad genera pues las fisuras de la espada, de la armadura. También estamos en tiempos bien difíciles, o sea, yo les puedo decir los trasnochos que tuve y lo difícil que ahora es estudiar. Recuerdo una vez, y esto lo comparto, profesor, rápidamente, ¿no? Yo tuve ahí con el profesor Aponte, siendo mi coordinador académico, bueno, una especie de análisis político vista a distancia, porque no me dejaban estudiar. Me limitaban el estudio de las instituciones donde trabajaba. Entonces, bueno, o trabajo o estudio. Entonces, ¿cómo así? Bueno, pues, si estudio y no trabajo, ¿cómo mantengo mi familia? O sea, estaba en esos dilemas, y esos dilemas se profundizaron aún más cuando en Imparque, en un final de mi tiempo en el Consejo Municipal de Caracas, y era un tema de reseña, un tema de que las personas que me rodeaban, no sé, no me gustaba que uno creciera, ¿no? Que buscara crecer desde el punto de vista académico. Pero yo un tema de complejidades, todavía no lo logro entender desde lo personal, y eso también me hizo apuntalar aún más la celeridad de terminar, porque ya de hecho se me ha dificultado mucho la escolaridad. La profesora Maigón también me dio en su momento palo cochinero por ahí, el tema de los conceptos. Bueno, me llevo todavía aún más a reconstruir eso, profesor. Y como un palo cochinero hoy en día vale sus reales. No, bueno, palo cochinero es bueno. Y hay un mito, hay un mito de la participación que hay que terminar de resolver, y esto no termina aquí. Me llevo el análisis y hacer la posibilidad de entrevistas abiertas. En verdad, las personas con que me acerqué están demasiado polarizadas y me iban a contaminar el trabajo. No iban a aportar. No, pero no importa, eso es verdad, eso y trabajo Sí. son insumos. No, lo tengo guardado. No, imagínate, si tú quisieras un doctorado, todavía no estamos en veredicto, pero supongamos que esto se apruebe, y que tú quisieras hacer un doctorado, y este tema resultara de interés, hay una potencialidad en estas bases para desarrollar algo desde el punto de vista conceptual y complementarlo con entrevistas. Hay una estructura inicial que está... Vale la pena. Eso es lo que pienso, profesor. Exactamente. Desarrollarlo abiertamente y que, bueno, que esto sirva para aportar.
porque las ciencias sociales es una ventana abierta. Así es. Bueno, gracias, profesor. Gracias. Me retiro. Bueno, muchas gracias, José, por tus comentarios. Ahora vamos a proceder a la deliberación del jurado. Para ello, los presentes, otras personas diferentes a los miembros del jurado, deberían abandonar el espacio para que se pueda deliberar y los volvemos a llamar al estudiante en cuanto